Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más, un programa más aquí en El Espía del Telón. Hoy cerramos lo que habíamos dejado abierto ayer, este último artículo que ayer, porque bueno, el programa se había alargado, ya lo decidí dejar para hoy. Vamos a empezar por esta parte. China ha alcanzado la velocidad de escape, ahora es imparable. Y luego vamos a hablar, por otro lado, de Estados Unidos, Armenia, Azerbaiyán y el gas de Rusia. Como segunda parte del menú del día, vamos, como siempre, a ponernos cómodos en el escenario para ir comentando esta situación. Es un artículo de Pepe Escobar, que ya le conocen bien, analista geopolítico brasileño, bien famoso, bien conocido. Así que vamos con este artículo que, como siempre, lo tienen en geopolítica.ru, traducciones que les traigo. Aprovecho para recomendar también la página de Telegram que tienen abajo, enlace a la descripción, donde pueden ver actualizaciones que vaya subiendo de diferentes temas, porque esto es, bueno, es más para programas monográficos de comentar artículos. Luego están los noticieros que ya conocen, que tanto aprecian, y ahí en la página aprovecho de Telegram, aprovecho para las noticias del día y evidentemente siguiendo mucho la situación de Venezuela. A ver qué es lo que sucede. En fin, y mañana, bueno, vamos a ver mañana qué es lo que comentamos. Pensaba en hacer un programa sobre África, ya que es un tema que a muchos de ustedes les interesa mucho. Había visto ahí un par de artículos largos de un autor bien interesante sobre África, así que mañana probablemente tengan en el menú África. Si les gusta, pues no olviden suscribirse y estar atentos que siempre, si subo un vídeo, es siempre a la misma hora cada día. Las 23 horas de Madrid y el equivalente en cada parte del mundo. Pero si ya le tienen pillado cuándo es las 23 de Madrid para ustedes, pues ahí, siempre a esa hora, toca un vídeo. En fin, más allá de la introducción, hoy va a ser más pequeña la introducción, desde luego, que ayer, donde aproveché para hablar un poco, para comentar sobre Venezuela. Hoy hablamos de China, según Pepe Escobar. El siglo XXI se perfila como el siglo asiático, eurasiático, chino. El pleno del Partido Comunista de China, celebrado la semana pasada, bueno, hace ya mediados de julio, porque la traducción es del 26, pero esto es, pues en fin, mediados de julio, pongámoslo. Duró 4 días de duración y se diseñó una hoja de ruta económica hasta 2029. Este fue un acontecimiento asombroso en más de un sentido. Empecemos por la continuidad y la estabilidad. Tras el pleno no hay duda de que Xi Dada o el Gran Panda seguirá al timón hasta 2029, el final del actual impulso económico quinquenal. Y si Xi goza de buena salud, se quedará hasta 2035, el fatídico año en que China alcanzará un PIB per cápita de $30.000, con enormes repercusiones en todo el mundo. Aquí vemos la confluencia entre la progresión del socialismo con características chinas y los contornos definitorios, sino de una pax cínica, al menos de un mundo no hegemónico y multinodal. El eje proverbial, el proverbial eje, mejor dicho, think tankland / sinofobia de Estados Unidos se ha puesto histérico ante la incapacidad de China para mantener una tasa de crecimiento del 5% anual en los próximos años, el objetivo que se volvió a subrayar en el Pleno. Un análisis ruso del Centro de Pronósticos Geopolíticos señala un punto crucial. Los propios chinos no se han preocupado por la tasa de crecimiento durante mucho tiempo, ya que en 2018 cambiaron a una estrategia del llamado desarrollo cualitativo, es decir, no a expensas de las industrias tradicionales, sino sobre la base de las altas tecnologías y la creación de nuevas áreas, como la producción de nuevas fuentes de energía y la inteligencia artificial. Un párrafo clave, básicamente. Esta es la razón de ser del Made in China 2025, hecho en China, que se está implantando a una velocidad vertiginosa. El desarrollo de alta tecnología abre el camino hacia una economía socialista de mercado de alto nivel, que deberá consolidarse en 2025 y estar totalmente construida en 2035.
El siguiente paso será alcanzar el estatus de potencia socialista modernizada en 2049, en el centenario de la República Popular de China. Recuerden, en 1949 fue el año donde terminó la guerra civil china con la victoria de la China comunista de Mao y la huida y refugio de los remanentes del Kuomintang del Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek en la isla de Taiwán, que por eso sigue llamándose República de China y por eso sigue teniendo la misma bandera de la China nacionalista del Kuomintang. Detalles que siempre conviene recordar. El Pleno demostró una vez más que el socialismo con características chinas o para los recalcitrantes el capitalismo modificado por China está centrado en el pueblo. Los valores supremos son el interés nacional y los intereses del pueblo, atestiguados por el hecho de que las grandes empresas privadas siguen bajo el control estratégico del Partido Comunista de China. Es ocioso tratar de encontrar en el comunicado final del Pleno alguna restricción al capital privado en el camino hacia la prosperidad universal. El punto clave es que el papel del capital debe estar siempre subordinado al concepto de socialismo con características chinas. Observar cómo navega el barco de la reforma. Todo se explica aquí en términos casi didácticos, relatando el nacimiento de la decisión del Comité Central del Partido Comunista Chino sobre una mayor profundización integral de las reformas para promover la modernización china. Lo que ahora ya se conoce coloquialmente en toda China como la decisión se extiende a lo largo de 15 partes y 60 artículos divididos en 3 secciones principales proponiendo más de 300 reformas importantes. Todavía no se ha publicado la decisión en su totalidad, solo una hoja de ruta de cómo los planificadores de Pekín han llegado hasta ahí. Por supuesto, no se trata de un simple documento político, es una disertación al más puro estilo del Comité Central del Partido, donde los detalles de las metáforas económicas y políticas quedan oscurecidos por nubes de imágenes y metáforas. Veamos, por ejemplo, este pasaje. Para garantizar que el barco de la reforma avance con paso firme, la decisión propone que la profundización integral de la reforma debe aplicar los 6 principios. Adherirse al liderazgo general del partido, adherirse al enfoque centrado en el pueblo, adherirse al principio de mantener la integridad y promover la innovación, adherirse a la construcción del sistema como línea principal y adherirse al Estado de Derecho integral y adherirse a un enfoque sistemático. Este, en definitiva, es otro párrafo absolutamente fundamental para entender qué es lo que está haciendo China. Estos 6 principios yo les recomendaría tenerlos bien en cuenta porque es lo que mueve a China, básicamente. La mayor parte de la decisión, 6 partes de un total de 13, trata de la reforma económica. ¿Conseguirá China llevarla a cabo? Por supuesto que sí. No hay más que ver los precedentes. En 1979, el pequeño timonel Deng Xiaoping empezó a transformar una nación de agricultores y campesinos en una máquina bien engrasada de eficientes trabajadores industriales. Por el camino, el PIB per cápita se multiplicó nada menos que 30 veces. Ahora, las ramificaciones de Made in China 2035 están convirtiendo una nación de trabajadores fabriles en una nación de ingenieros. De 10,5 millones de licenciados universitarios al año, un tercio son ingenieros. O sea, más de 3 millones, para que se hagan una idea. 3 millones y medio, más o menos, al año. Imagínense la competencia. El énfasis en la inteligencia artificial ha llevado, entre otros ejemplos, a la industria del automóvil a ser capaz de producir un vehículo de $9.000 de forma totalmente automatizada y obtener beneficios. China ya es líder mundial en vehículos eléctricos. Por ejemplo, la compañía BYD construye plantas en Brasil, Tailandia, Turquía y Hungría. Energía solar, drones, infraestructuras de telecomunicaciones con Huawei y ZTE, acero, construcción naval y pronto también semiconductores, gracias a las sanciones de Trump. Mientras que el hegemón gastó al menos $7 billones y sumando en guerras eternas imposibles de ganar, China está gastando $1 billón en una serie de proyectos de la iniciativa Belt and Road, ya saben, la ruta y la franja, en todo el sur global.
El énfasis está en los corredores de conectividad, tanto de transporte como digitales, imperativos geoeconómicos entrelazados con una creciente influencia geopolítica. Dejando a un lado la histeria hegemónica, lo cierto es que la hegemonía china crecerá a una friolera de 1,7 billones de dólares solo en 2024. Esto es más que los 3 últimos años debido al efecto COVID. Y Pekín pidió prestado exactamente 0 yuanes para este crecimiento. La economía estadounidense en comparación puede crecer en 300.000 millones de dólares en 2024, pero Washington tuvo que pedir prestados 3,3 billones de dólares para que eso ocurriera. El investigador Geoff Roberts ha recopilado una lista muy útil de lo que China está haciendo bien. Y a la hora de la verdad, las cifras son asombrosas. Estas solo son algunas, aparte del crecimiento del PIB. El comercio exterior de mercancías ha aumentado un 6,1% interanual hasta los 2,9 billones con B de dólares. 2,9 billones de dólares. El superávit comercial se sitúa en 85.000 millones de dólares, un 12% más que en 2023. El comercio de la ASEAN aumenta un 10,5% hasta los 80.000 millones de dólares. China es el socio comercial número uno de cada uno de los Estados miembros de la ASEAN. Recuerden, la Asociación de Estados del Sudeste Asiático. China tuvo una cosecha récord, 150 millones de toneladas de cereales. El sector de la mensajería gestionó 80.000 millones de paquetes, un 23% más que el año anterior. SMIC es la segunda empresa de fundición pura del mundo, por detrás de la taiwanesa TSMC. China Telecom pagó 265 millones de dólares por el 23% de Quantum Tech, patentadora de Micius, el primer satélite de comunicaciones cuánticas del mundo. El sector aeroespacial comercial lanzó el 39% de los 26 cohetes chinos. Las patentes de invención aumentaron un 43% hasta 524.000. China es el primer país con 4 millones de patentes de invención nacionales en vigor. 1.000 robotaxis de Baidu en Wuhan alcanzarán el punto de equilibrio en el cuarto trimestre y serán rentables el año que viene. China cuenta con el 47% de los mejores talentos del mundo en inteligencia artificial. Añadió no menos de 20.000 cursos de inteligencia artificial a los planes de estudio de escuelas y universidades desde 2019. Sobre las instituciones de clase mundial que doblan como líderes de investigación, 7 de cada 10 son chinas, incluida la primera, la Academia China de Ciencias, por delante de Harvard. Los expertos excepcionalistas en China se creen su propia fantasía de que Estados Unidos, aliado con el Japón ocupado, Alemania y Corea del Sur, sería capaz de igualar y superar el tirón de China con la mayoría global porque tienen más recursos y más capital. Un disparate. Más disparate aún es creer que los socios del hegemón en la OTAN, como vasallos, seguirán al líder en la creación de tecnología punta. El tren de alta velocidad que importa ya ha salido de la estación. El siglo XXI se perfila como el siglo euroasiático, asiático y chino. En fin, un artículo de Pepe Escobar que tampoco necesita muchas más explicaciones porque él se sabe explicar más que de sobra. Y ahora vamos, por otro lado, con un artículo que viene de un periodista de origen, bueno, nacido en Estados Unidos, pero de familia de origen sirio, que de hecho no encontraba ahora, a ver, está en Strategic Culture, que en fin, está especializado en asuntos de Oriente Medio, también apareció en televisión y radio en Canadá, Rusia, Irán, Siria, China, Líbano y Estados Unidos. En fin, es un artículo de Strategic Culture, pero abajo me he equivocado y he puesto Catejón. No, no es de Catejón, en este caso es de Strategic Culture. En fin, no se preocupen que igual yo eso luego lo corrijo y ya está. Se me ha ido, punto. En el caso, Estados Unidos presiona a Armenia para que compre gas a Azerbaiyán en lugar de a Rusia. Artículo de este periodista Steven Sagiounie, pródigo en vocales y también pródigo en detalles. No olvidemos que es de origen sirio. Esto es algo muy importante que se conectará también con Armenia y con toda la región de Oriente Medio.
Por eso, importante darnos cuenta de ese detalle. Esta es Samantha Powell, la directora de la USAID, y este es Nikol Pashinyan, el presidente de Armenia, perdón, primer ministro de Armenia, que bueno, ya le conocen por sus hechos y sobre todo sus desechos, sus fechorías. Y Samantha Powell también es una personaje de las que no caben en un mapa y en una gráfica, es de las que aparecen, por ejemplo, el año pasado apareció en Hungría para decir algo hay que hacer también con esta democracia, cagándose básicamente en Orbán, en la soberanía nacional y en todos los húngaros, como llegando a ver, ¿qué pasa aquí en Hungría? ¿Cómo que no me hacéis caso? ¿Cómo que el tío Sam da órdenes y aquí no se las cumple? Y demás. Entonces, bueno, es un personaje nefasto, tipo Victoria Nuland, pero con menos caché mediático, digamos. O sea, no soy una enviada del gobierno como tal, no es, como que sabes que viene de parte de un presidente, es la USAID, es una ONG, la ONG más grande de todas para ayudar, para financiar, para el bienestar de los países. Vamos, es una parte más del gobierno estadounidense dedicada a cometer injerencias sin que lo parezcan. Un clásico lobo con piel de cordero, pero bueno. La embajadora Power pide a Ereván que compre su gas a un antiguo enemigo en lugar de a un amigo leal. La embajadora Samantha Power, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ahora directora de la USAID, una oficina del Departamento de Estado de Estados Unidos, viajó a Armenia el 10 de julio para presionar al primer ministro Nikol Pashinyan con el fin de que compre gas a Azerbaiyán en lugar de a Rusia. Armenia importa actualmente casi todos sus hidrocarburos de Rusia e Irán a través de gasoductos. La administración del presidente Joe Biden apoya la guerra en Ucrania, proporcionando miles de millones de dólares en armas a Ucrania para luchar contra Rusia. Antes de la destrucción del gasoducto Nord Stream 2, Biden había pronunciado un discurso en el que prometía que Estados Unidos impediría que Rusia vendiera gas a Alemania y Europa. Se trata de una guerra económica emprendida contra Rusia, así como militarmente en los campos de batalla. El 28 de febrero de 2023, el periodista estadounidense ganador del premio Pulitzer Seymour Hersh publicó un artículo en el que exponía cómo la administración Biden había volado el gasoducto submarino Nord Stream 2, diseñado para suministrar gas a Alemania y Europa. El Nord Stream 2 había sido sancionado por Alemania y Biden temía que Alemania levantara las sanciones debido a un mal invierno. Según Hersh, Biden estaba obsesionado con la reelección de 2024 y quería ganar la guerra en Ucrania. Los asesores de Biden en el despacho Oval temían que Alemania y Europa Occidental dejaran de apoyar armamentísticamente a Ucrania y el canciller alemán podría encender el oleoducto. Biden antepuso ganar la guerra en Ucrania al calor y la salud del pueblo alemán, a pesar de que ganar una guerra en Ucrania es improbable, según los expertos militares. Bueno, me acabo de dar cuenta, claro, aquí se refiere a Merkel antes de que se largara y quedara el poder en manos de Scholz. Pero que con Merkel precisamente se había firmado, y era un proyecto conjunto ruso-alemán, el Nord Stream 2, para que la industria alemana tuviera gas barato y que así fuera evidentemente más competitiva que sus rivales, que sus competidores económicos, tanto en el marco europeo como en el marco mundial. En fin, el Comité Nacional Armenio de América, o ANCA en inglés, ha criticado el viaje de Power a Armenia porque la USAID no ha proporcionado apoyo financiero a los armenios que abandonaron Karabaj y regresaron a su patria Armenia como desplazados y víctimas de la limpieza étnica. Como detalle, el Comité Nacional Armenio de América es uno de los muchos lobbies que existen en Estados Unidos, lobbies étnicos, etnorreligiosos, digamos. Otro es la AIPAC, seguro que os suena mucho, es el lobby sionista. Y bueno, básicamente Estados Unidos es el país de los lobbies, por compañías, por etnias, etnorreligiosos, etcétera. Bueno, pues en el caso de los armenios tienen su propio comité nacional, un lobby para cabildear,
mejor dicho, utilizándolo la palabra en español. Lobby, hacer lobby es cabildear en español. Pero bueno, y es muy importante todos estos lobbies porque cualquier cosa que suceda afuera también tiene sus repercusiones dentro. Recuerdo las elecciones llamadas del midterm en Estados Unidos donde era por un estado, creo que Massachusetts o por ahí, por esa zona de Estados Unidos. Básicamente, tanto el ANCA de los armenios como su equivalente de los griegos, si bien eran de tendencia republicana, el Partido Republicano en ese estado presentó un candidato que es básicamente turco, nacionalizado estadounidense, pero turco. Entonces, y amigo de Erdogan. Entonces, ¿qué pasa? Que estos lobbies, estos grupos de presión armenio y griego, dijeron, no, 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 este tío no puede salir, no puede ser congresista, un tipo que es enemigo en digamos, la patria histórica. No, no, se dedicaron a apoyar al candidato demócrata, que era básicamente un desgraciado, para variar, y dijeron, no, no, mejor que salga el desgraciado del otro lado antes que un turco. O sea, para que os hagáis una idea de la importancia que tiene y de cómo se conecta la política interior y la exterior en Estados Unidos en todos estos grupos. Y también precisamente en Glendale, en el estado de California, es conocido como la ciudad de los armenios, pero básicamente la mayoría son armenios. De hecho, estaba aprovechando para buscarlo por otro lado. Lo más interesante de ello es que tiene hasta carteles en armenio y todo, tiene como ahí ese toque étnico, como un pequeño Armenia Town, en vez de Chinatown, pues Armenia Town. También tuvieron, bueno, fue peculiar el asunto, yo lo conocí más por otros temas sobre el orgullo LGTB y demás, que la comunidad de armenios dijo que esas banderitas en su ciudad no, que fueran a hacer activismo, porque claro, Glendale está en el Gran Los Ángeles. Dijeron, sí, sí, mira, todas esas cosas vuestras las metéis por ahí en el centro de Los Ángeles, pero en Glendale no. Y también, de hecho, pasó el estado de Michigan, que es conocido como el estado con esa minoría árabe musulmana tan fundamental, tan importante, que en principio eran demócratas, pero ahora ya son menos demócratas. Bueno, en lo que es la zona del Gran Detroit hay una ciudad que se llama Dearborn, o sea, como querido nacido. Si lo traduces, pues es Dear, de querido, born, nacido, pues como querido nacido. Bueno, pues ahí es donde hay muchísima población de Oriente Medio. También como detalles interesantes por si veis protestas en Estados Unidos de la comunidad musulmana en Estados Unidos, pues probablemente si es en Michigan, es ahí, junto a Detroit. Es decir, en Detroit, hacia la parte occidental de Detroit está Dearborn y bueno, en fin, ahí es donde está. Y por supuesto, Nueva York, la ciudad de los J, pues no sé si YouTube también le molesta que digan la palabra judíos, pero bueno, Manhattan es básicamente la ciudad de los judíos. Estados Unidos es lo que tiene. Tiene sitio para todo tipo de personajes peculiares, simpáticos o no tan simpáticos. Utah es el estado conocido por los mormones, por ejemplo. Y bueno, también más adelante tenía reservados un par de detalles sobre Texas en cuanto al petróleo y el gas, porque como este artículo va sobre eso, pues bueno, luego os comento más. De momento vamos a seguir. A pesar de las anteriores visitas y los discursos floridos, Power no ha iniciado ningún programa de financiación para los armenios de Karabaj que perdieron sus hogares, posesiones, tierras y medios de vida. En septiembre de 2023, casi 200.000 armenios huyeron de las batallas y la derrota final en Nagorno-Karabaj, tras la victoria de Azerbaiyán, que puso fin a 3 décadas del gobierno separatista armenio. Los manifestantes en las calles de Ereván culparon a la política de Pashinyan por la derrota. Power llegó a Ereván el 25 de septiembre del año pasado y declaró: Estados Unidos está profundamente preocupado por los informes sobre las condiciones humanitarias en Nagorno-Karabaj y pide acceso sin trabas para las organizaciones internacionales humanitarias y el tráfico comercial. Por cierto, sí, es Samantha Power, no Powell.
con terminado en L. Es Samantha Power. Sí, los que sois fans de Los Simpson vais a decir, coño, es Max Power, también sacó su nombre de un secador de pelo. Bueno, el chiste había que hacerlo, ya está, lo marcamos en la lista. El chiste contextual está hecho, Samantha Power. Sí, imagínense que viene el enviado de algún país y se llama Susana Poder. Bueno, yo lo dejo ahí, como pises para un chiste. En fin, la ANCA, ya saben, el Comité Nacional Armenio, afirma que los necesitados siguen esperando la ayuda de Power y de la administración Biden. Durante los ataques de Azerbaiyán contra el pueblo armenio que vive en la región de Nagorno-Karabaj, Estados Unidos apoyó al gobierno de Azerbaiyán. No hay ninguna razón para que el gobierno de Armenia vea a Estados Unidos como un amigo partidario. Por el contrario, las tropas rusas de mantenimiento de la paz intentaron realizar su trabajo en el conflicto armado de Nagorno-Karabaj, pero al final Armenia fue derrotada. Armenia y Azerbaiyán han hecho las paces. El conflicto armado ha terminado, pero el dolor de los cientos de muertos armenios a manos de los azerbaiyanos sigue fresco en la mente y el corazón de los armenios. Ahora, el embajador Power pide a Ereván que compre su gas a un antiguo enemigo en lugar de a un amigo leal. El 15 de julio, pocos días después de la visita de Power, comenzaron los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, lo que refleja la presión que Power y la administración Biden están ejerciendo sobre Armenia para que estreche lazos con Estados Unidos. Rusia había sido el principal socio económico de Armenia y alberga una base militar rusa. De hecho, es la base de Gumri, en el norte-oeste del país. Moscú rechazó las acusaciones argumentando que sus tropas no tenían mandato para intervenir. La ayuda militar estadounidense estuvo completamente ausente en la lucha por Nagorno-Karabaj. ¿No tiene vergüenza?, se preguntaba Sosi Saroyan en la Takia Siria refiriéndose a Power. Tras el ataque y la masacre de Kesab, perpetrados por el Ejército Libre Sirio, apoyado por Estados Unidos y sus terroristas aliados de Al-Qaeda, se pidió a la embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, que comentara lo sucedido en Kesab. Power dijo: Estados Unidos está muy preocupado por lo ocurrido en Kesab, pero lamentablemente los grupos armados que están allí no son de los que tenemos influencia. Power había mentido. El Ejército Libre Sirio era el brazo de la Coalición Nacional Siria, con sede en Estambul, Turquía, dirigida por su presidente, Ahmed Harba. Tanto el Ejército Libre Sirio como la Coalición Nacional Siria recibían apoyo, fondos, entrenamiento y armas del gobierno estadounidense a través de la financiación del Congreso y del programa de la CIA Sycamore Timber. Para demostrar la conexión de Estados Unidos con el ataque, la destrucción, la ocupación, la masacre y el secuestro en Kesab en marzo de 2014, Harba visitó al Ejército Libre Sirio estacionado en la ocupada Kesab el 11 de abril de 2014. El 23 de mayo de 2014, Harba estuvo sentado en el despacho oval con el presidente estadounidense Barack Obama y Susan Rice. En su visita, Harba se reunió con el secretario de Estado John Kerry y recibió el uso de dos oficinas en Washington que se utilizarían como base de operaciones estadounidense para el Consejo Nacional Sirio y el Ejército Libre Sirio. El mismo día que Harba estuvo en Kesab, el embajador de Estados Unidos en Turquía, Francis J. Ricardon Jr., visitó a los 26 secuestrados muy ancianos de Kesab que habían sido llevados a punta de pistola a Bikifli, Turquía, como cautivos del Ejército Libre Sirio. El embajador Ricardon había llevado consigo a su esposa, que era especialista en idiomas, y a un traductor. El embajador Ricardon solo tenía una pregunta que hacer a los cautivos, todos mayores de 80 años menos uno. Su pregunta fue: ¿alguno de ustedes es ciudadano estadounidense? En Kesab, Siria, hay varios ciudadanos con doble nacionalidad, sirios de nacimiento que han obtenido la ciudadanía estadounidense tras haber vivido y trabajado y pagado impuestos en Estados Unidos en el pasado. De hecho, al menos 4 ciudadanos estadounidenses habían perdido sus casas, granjas y negocios cuando los terroristas patrocinados por Estados Unidos atacaron Kesab. Sin embargo, aquel grupo respondió colectivamente: no, solo somos sirios. En ese momento, el embajador Ricardon y su séquito se levantaron para marcharse. Estaban allí con un único propósito: liberar a cualquier estadounidense cautivo, pero ninguno era ciudadano estadounidense, así que los dejó.
Los ancianos armenios cristianos sirios secuestrados eran cautivos de un grupo armado cuyo objetivo declarado era establecer un gobierno islámico en Damasco y eliminar el gobierno laico existente que había protegido los derechos de todos los cristianos de Siria. Las víctimas suplicaron al embajador Ricardon que por favor no los dejara en el cautiverio en Turquía, que había masacrado a 1,6 millones de armenios en el genocidio armenio de 1916. Bueno, creo que es más 1915, pero el autor puso 1916. Sino que los trasladara a Latakia, Siria, donde todos los residentes de Kesab estaban refugiados en la iglesia armenia. Docenas de ancianos, enfermos e inmóviles armenios de Kesab fueron obligados por el embajador Ricardon a permanecer cautivos en un país extranjero, histórico y conocido por su odio genocida contra los armenios. Y así fue durante 3 meses hasta que fueron transportados por el gobierno turco, aliado de Obama, a Beirut, Líbano, y desde allí fueron trasladados en autobús a Latakia, Siria. Kesab nunca se ha recuperado y es un pueblo parcialmente fantasma por culpa de la administración Obama-Biden. Los armenios de Siria podrían enseñar al gobierno armenio una dura lección aprendida por amarga experiencia. No esperen ayuda de Estados Unidos, porque no tienen amigos, solo tienen intereses. Biden quería ganar la guerra en Ucrania y conseguir un alto el fuego en Gaza para asegurarse la reelección. En cambio, ha fracasado en ambas cosas y ha perdido las elecciones. Un artículo duro y de un periodista precisamente conocedor tanto de Estados Unidos como de Siria, porque tiene ese doble proceder, ese doble origen. En fin, también cabe destacar una cosa más sobre estos temas de la energía y es que precisamente si uno mira dos cosas de Texas que tienen nombres rusos, nombres de la historia rusa. Por un lado, Port Arthur o Puerto Arturo. Si lo ven, en Texas están en la frontera entre Texas y Luisiana, en la frontera que se traza por el medio del río Sabine. Al final del río, antes de entrar en el mar, en el Golfo de México, está la ciudad de Port Arthur. Sí, Puerto Arturo. Y ahí hay numerosas terminales industriales portuarias, tanto de empresas petrolíferas como gasistas, puertos para el envío de gas natural licuado y sacarlo en barco, así como de la petrolera Chevron. Eso por un lado, para que tengan detalles interesantes, como siempre, de geografía, geopolítica y geoeconomía. Por el otro lado, en el lado occidental de Texas están ciudades como Odessa, sí, literalmente Odessa con 2 S, que es así escrito en la grafía rusa. Les invito a que le echen un vistazo a un mapa y verán que tiene un montón de puntitos blancos. Todos esos puntitos blancos enormes no es que tengan, bueno, no son cultivos, son básicamente pozos petrolíferos, para que se hagan una idea de la importancia que se pueden encontrar en una zona de extracción petrolífera. Es decir, hay cientos y cientos y cientos de pozos de extracción en torno a la ciudad de Odessa, en Texas, Estados Unidos. En fin, un desarrollo de energía descomunal para el consumo interno, por supuesto, y también para la exportación externa en esos buques gaseros para el gas natural licuado, por ejemplo, y también pues siempre cabe aprovechar para seguir comentando la cuestión de Venezuela un poco. eh, el tema se sigue moviendo, pero yo, salvo que haya cambiado desde que haya grabado este programa hasta que se emita, a Estados Unidos no le veo nada preocupado con el asunto en Venezuela, es decir, más allá de protestas diplomáticas y todo eso, un encabezar desde atrás, sí, que sean los venezolanos de ahí, tampoco hay que meterse mucho, hay que, desde Obama vienen con el leading from behind, es decir, el encabezar desde atrás, pues que lo hagan los venezolanos, Estados Unidos pues apoya y tal, que sí, que Maduro publique las actas y todo esto, pero a ver, esto es como mear hacia arriba y contra el viento. Son dos malas ideas. Y que Estados Unidos, con lo que ya ha pasado anteriormente de polémicas electorales, dejémoslo ahí para no alargar mucho el eufemismo, y con lo que se prevé ahora también, nos podemos encontrar, o ellos más bien, en Estados Unidos se pueden encontrar que de aquí a las elecciones también puede haber un toma y daca en narrativa electoral, de que básicamente
Kamala Harris, los demócratas han amañado las elecciones, Trump no tiene ninguna oportunidad, han amañado las elecciones y cuando ganen las elecciones también otros les van a poder aplicar al establishment demócrata en Estados Unidos lo mismo que ahora dicen contra Maduro en Venezuela. Es decir, se decía, no, el régimen va a robar las elecciones, ha ganado el régimen, ha robado las elecciones. Entonces, esa misma narrativa se puede coger y voltear contra Estados Unidos, y por eso digo lo de mear hacia arriba y contra el viento, dos malas ideas, de ponerse a criticar elecciones en otros sitios, pero bueno, Estados Unidos parece que el gobierno estadounidense sigue tranquilo porque el petróleo sigue fluyendo en dirección a Estados Unidos, Chevron sigue teniendo ahí su cosa importante, así como otras compañías más pequeñas. Total, pues mira, pues eso. Hay cosas más importantes para competir. Y también estaba viendo otros programas, por ejemplo, en Negocios TV, y también otros analistas comentaban lo mismo que les había comentado ayer. Una cosa es la situación tal y como está ahora y otra cosa es si Venezuela entra en los BRICS. Y ahí va a cambiar la cosa. Porque si ese petróleo fluye hacia el otro lado, fluye hacia Oriente, y justo que es lo que habíamos comentado precisamente en el artículo anterior de China y todo este enorme y gigantesco desarrollo de ingenieros que se necesita en estos casos. Se necesita mucha energía, mucho petróleo. Nos podremos encontrar con una ruta de la seda ampliada desde Asia, Eurasia, Oriente Medio, África, hacia Iberoamérica. Es posible, desde luego, teniendo una China con ganas de invertir, un nuevo gobierno que se deje ser invertido, se deje recibir las inversiones, mejor dicho, que se abra a las inversiones para que no quepa duda de lo que estamos hablando. Y claro, eso también podría tener un efecto doblemente rebote con Cuba, Nicaragua, Bolivia, países más bien tendentes hacia Oriente antes que hacia Estados Unidos y países que también están hambrientos de inversiones que le sustenten en el poder a los actuales gobernantes y que no solo lo haga posible, sino sostenible en el tiempo. Como siempre digo, lo importante no es hacer las cosas posibles, sino sostenibles. Hacerlas posibles y que te duren un instante tampoco es un éxito. El éxito es que aunque el ritmo de velocidad sea menor, al menos que todo paso hacia adelante no tenga un paso hacia atrás. Que todo sea dar un paso y otro paso y otro paso y seguir siempre una dirección de avance. Nada más. En fin, amigos, espero que les haya interesado todo este nuevo programa de hoy, martes, ya casi acabamos el mes de julio. Julio se nos va, memes de Julio Iglesias por todas partes, diciéndonos que se nos va, cantando esa versión de la canción paraguaya de Una noche tibia, nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí, pues ahora mismo los memes de Julio Iglesias están ahí, en el ocaso, junto al lago Ipacaraí, diciendo que a gusto que viene agosto, para el que tenga vacaciones, por lo menos en esta parte. Para los que no tenemos vacaciones, pues aquí estaremos, aquí seguiremos viendo, analizando, comentando y hablando sobre la actualidad con todos ustedes. Así que amigos, el fin de un programa es el principio del siguiente. No se preocupen que hay mucho más de lo que comentar. Y como decía al inicio, probablemente mañana vamos a tener un programa dedicado a cosas africanas, a cosas de geopolítica y sobre todo geoeconomía en África. Cuídense mucho, que buena falta nos hace y nos vemos muy pronto con mucho más.